Y docente Nelson Villarreal, columnista habitual aquí en De Fogón en Fogón. Le damos la bienvenida, las buenas tardes. ¿Qué tal, Nelson? Hoy en vivo, sí, otra vez. En la previa, te cuento, acá estamos con Héctor Tajam, aquí en el estudio de Patrick Ray de Radiográfica, y estamos atentos también a conocer que confirme Bielsa el equipo para hoy a las 10 de la noche. Hay que escuchar a Bielsa, algunas cosas muy interesantes. Exacto. Bueno, ahí Nelson. Saludos a Tajam. Ahí está, bueno. Gracias igualmente. Abrazo grande. Nelson, meternos un poco en lo que fueron las elecciones internas del pasado domingo en Uruguay y bueno, de acuerdo a lo que sucedió, a cómo fue la votación, los elementos que hoy tenemos para poder analizar un poco el sistema político uruguayo. Hasta esta, digamos, primera parte de lo que es la campaña electoral larga que tiene Uruguay. Bueno, lo primero yo creo que es enmarcar que estamos en un proceso de salto de lo aritmético a lo geométrico, en el sentido de que todo corre muy rápido y por tanto los análisis debemos plantearlos en su relatividad, puesto de que parecería ser que son como los bytes de la comunicación de las redes, ¿no? O sea, son fogonazos y después ver cuáles son sus constantes. Digo esto porque toda afirmación que hacíamos el lunes, el martes, el miércoles, iban variando por distintas razones, pero sí se parecerían dar algunas constantes de alguna manera, ¿no? Estamos ante un fenómeno de instalación de un nuevo bipartidismo. Es decir, el sistema político se parecería ser con claridad que se instala en un nuevo partidismo donde hay una propia reivindicación de la coalición de gobierno y de sus actores de reivindicar esa unidad de coalición para confrontar y ganar al Frente Amplio, ¿no? Y el Frente Amplio como partido coalición disputante de alguna manera, ya había instalado esta cuestión y volvemos a aquella frase de que están en pugna, ¿sí?, dos cosmovisiones. Por tanto, el sistema político uruguayo yo lo vería por lo menos en dos o tres planos. Uno, en su consolidación de forma ideológica, de confrontación; por otro, en su forma de agrupamiento de partidos, ¿sí?, que trastocan de alguna manera en lo que eran los partidos históricos, ¿sí? Es decir, partidos tradicionales serían el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, son partidos tradicionales. Sin embargo, los dos partidos históricos pasan a ser ahora una unidad en esa coalición donde es reivindicado, ¿no? Y entonces, como sistema. Tercero, la relación con la ciudadanía, desde donde la ciudadanía ve al sistema político. Entonces, rápidamente respecto a esto del el proceso ideológico. Todos recordarán que a comienzos del 2020 Facundo Ponce de León lanzó un artículo al cual yo contesté en La Diaria sobre que había que ganarle ideológicamente al Frente Amplio. Es decir, que lo que estaba viendo era un giro de superar el paradigma de la izquierda. Esto que se ha transformado en una constante. Y de hecho hoy se consolida como visión de que no solamente se apunta a contrarrestar, cuestionar el progresismo y el vallismo histórico, por tanto, lo que fue el giro de avance democrático a comienzos del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, comienza a ser contrastado ideológicamente lo que podemos llamar la ideología neoconservadora. Es decir, se ve en la izquierda, se ve el problema al avance, supuestamente, digamos, ¿no? Siendo de que las visiones progresistas de izquierda fueron las que dieron avance democrático al país, ¿tá? Y este imaginario, que da para analizar mucho, está siendo estructurado desde distintas vertientes y ahí sí con líderes jóvenes, digamos, ¿no? No podemos negar que la calle Pou fue el primer
y yo decía en aquel momento, es un príncipe nuevo, como decía Maquiavelo, que está estructurando un nuevo cambio, ¿sí? Contrario y en conflicto al imaginario que había pegado como giro el progresismo y la izquierda. Y hoy emerge Ojeda en la misma lógica, ambos como por lo menos 30, 40 años por delante. Y esto hay que tenerlo claro, y se configuran en un discurso, relato ideológico, político, por tanto que la alternancia comienza a ser entre el bloque conservador y el bloque progresista, entre el bloque de derecha o centro-derecha y el bloque de izquierda y centro-izquierda, ¿no? Es decir, creo que estamos ante un fenómeno de este tipo. ¿Qué fue lo que sucedió entonces el 30 de junio? Claro, con la votación. Con la votación en sí misma, digamos, ¿no? Y ahí es interesante, ¿no? Vayamos a lo que sucede estructuralmente, ¿no? Es decir, queda claro que la coalición de gobierno cae drásticamente en la adhesión de las internas, digamos, ¿no? Uh-huh. Drásticamente en el sentido que pierden una cantidad de votos, pero quedan muy parejos y por encima del Frente Amplio, y esto hay que mirarlo en perspectiva, qué es lo que va a suceder. Si lo miramos en la perspectiva de aquí a octubre y lo medimos con lo que sucedió en 2019, no cabe la menor duda que el posicionamiento que logra el Frente Amplio, con una votación histórica, superando lo que se propone la propia fuerza política, que eran 400.000 votos, lo supera y esto lo sitúa en la carrera de la alternancia. La coalición de gobierno va a tener dentro de sí una reestructuración que parece bastante interesante. Se consolida de alguna manera el proyecto liderazgo de Lacalle Pou en su sucesor, porque es votado de manera absoluta y de manera fuerte dentro del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Es decir, el continuador es que no es el líder. Y acá sí pensemos luego en la relación de las posibilidades de octubre y noviembre que implica esto. Lo que queda claro que el que se pone como sucesor del proyecto político de estos 5 años va a obtener la mayoría absoluta del Partido Nacional, el desfonde del wilsonismo, ¿no? Es decir, me parece jóvenes líderes que emergen con una tradición ético-política como Santiago Gutiérrez, que me parece vale la pena rescatar, muestra que el wilsonismo, ¿no? O sea, esa tradición desaparece, se desfonda dentro del Partido Nacional. Y por otro lado, la alternancia dentro del herrerismo, que va a ser Laura Raffo, tampoco logra sostenerse. Y eso habilita a lo que va a suceder en la propia noche del 30 de junio, que es que Álvaro Delgado va a optar por una candidata no previsible para lo evidente, pero era previsible para la construcción que se está haciendo del giro ideológico, político, que está bien. Una cuestión que parecería ser espontánea. ¿Sí? Acá no estamos ante el talenteo, estamos ante una estrategia muy clara que haber optado por Valeria Ripoll supone situar la forma en la que se va a relacionar en la campaña de acá a octubre el Partido Nacional, ¿sí? Generando en su interna descontentos fuertes entre quienes, los que están muy cerca, porque luego en la propia semana se fue viendo que a pesar de que la fiscal que se va a ir porque pierde espacio y busca otro espacio, ¿no? O sea, muestra la perversidad de esta forma de hacer política, pero que realmente se ordena. Y podríamos decir hoy que ya está instalado la forma conflictiva, discursiva y confrontativa que va a tener la coalición de gobierno liderada por el Partido Nacional con una fórmula Álvaro Delgado Ripoll. ¿Y por qué es importante verlo? Porque Álvaro Delgado va a jugar aparentemente a la conciliación porque necesita determinados votos y Ripoll va a ser la que va a hacer el trabajo sucio, ¿sí?, del desgaste, porque todo indica que la propia coalición de gobierno tiene como dato que en un 90% pierde. Ahora, no es lo mismo perder por 30, 40.000 votos que por 100.000 votos. Por tanto, juegan a una fórmula del desgaste. A la vez, los resultados del Partido Colorado muestran ese giro ideológico que consolida lo rosado, es decir, deja de perderse la tradición del
del sobre todo y del poncho, y se transforma en una síntesis que bien es dicha por ellos. El siglo XXI reclama esto. El siglo XXI está reclamando actuar como coalición más que como partidos históricos. Entonces el Partido Colorado va a desfondarse en sus tradiciones ya pocas que le quedaban de relativo gallismo, ya conservador y todo, y en el liderazgo de Ojeda se ve ese giro articulador con la lógica de la calle Pou, que había sido acusado ya por la financiación que había tenido su sector, ¿sí? Por tanto, pero rápidamente aceptan y con Robert Silva hacen la fórmula que puede poner esas dos caras, que es la de ese tipo de renovación hacia el neoconservadurismo, y vuelvo a decir, porque fue dicho de manera muy expresa por todos los actores que tienen decisión, es decir, que va hacia el tema de la seguridad, que va hacia un promedio educativo que no es el que se aspiraba en la estructura progresista y democrática. Termina de alguna manera entonces el Partido Colorado consolidándose en ese sentido. Y a pesar de que el Partido Independiente no logra tener votos relativos, se lo habilita como el articulador de temas como es la presión que va a haber sobre lo que pretende generar una cierta división en el Frente Amplio respecto a la seguridad social, claro. Y esa búsqueda de tratar de que firmara Orsi, que en un muy buen posicionamiento plantea la fuerza política no apoyó la ley. La discusión sobre el plebiscito pasa a otro nivel y acá, ¿no? O sea, la fuerza política está unificada, el Frente Amplio, respecto a el tema de que la ley que se votó no es consistente con los derechos sociales que se plantean. Yendo entonces al Frente Amplio, el Frente Amplio también vive una instancia sustantiva, puesto de que la estructura política se movilizó en el territorio, ¿no? Se aprendió de lo que sucedió entre octubre y noviembre del 2019, evidentemente que condiciones muy distintas, está en oposición, pero se aprendió, se tomó contacto relativo con la ciudadanía y hay una explosión de votos hacia la fuerza política, con una consecuencia de mayor diferencia de la previsible entre Orsi y Cose, que parecía que era lógico que el cachol era Orsi era el que iba a ganar, pero que Cose hubiera tenido un número más cercano. Sin embargo, eso no afectó a la capacidad de la fuerza política, que ya había construido los mecanismos de consolidar una fórmula, no solamente de no dejarlo salir del corral, como fue en el 2019, sino que la disposición anímica, la disposición de fraternidad política se visibilizó, y eso es un haber para la confianza política, porque yo quiero entrar ahora en la relación de la confianza-desconfianza de la ciudadanía respecto al sistema político, ¿no? Pero sí estamos situados en esta doble relación, y entonces, ahora sí vayamos a cuáles son las confianzas que tiene la ciudadanía uruguaya, ¿sí? Y si nosotros vamos a una encuesta que se hizo, creo que es de este año, a ver, quiero ser, no, es del 2022, donde vemos cuáles son las confianzas de la ciudadanía en las instituciones. Y nos encontramos que la primer confianza está en la policía. Mirá. Se confía más en la policía, ¿sí? Primero la policía, último la iglesia, ¿sí? Y el sistema político va a aparecer después de las organizaciones sociales, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas. Recién aparece el Parlamento, ¿sí? Los partidos políticos, ¿sí? Los empresarios, los sindicatos y la iglesia. ¿Qué significa esto? Que la ciudadanía no ve en el sistema político una confianza como lo tienen instituciones que son de orden, ¿no? Las instituciones del orden, claro, de la norma, son las más confiables. Esto no significa que seamos la ciudadanía que adhiere más al sistema político y a la democracia y confía en las elecciones. Y esto es un cruce que vamos a ver cómo se enmarca
hacia octubre. Y acá viene el debate dado sobre si las elecciones internas deberían ser obligatorias o no. Sí. Y por qué el argumento, digamos, ¿no?, que fue planteado por algunos de los actores políticos, ¿no?, que plantean, bueno, la obligatoriedad daría más fidelidad a cuál es la real relación interna. Sin embargo, el dejarlo librado a la voluntad permite dos cosas. La primera, que es quien efectivamente quiere decidir la linealidad de su fuerza política y está vinculado con ella. Y segunda, la forma en que los actores políticos se vinculan con la ciudadanía. Y acá vamos a ver, evidentemente, que la forma política en la que se vinculó el gobierno, que fue a través de los medios de comunicación, logró ciertas adhesiones de determinados sectores fidelizados. Y la fuerza política Frente Amplio, quien más lo genera, es aquel que estuvo más en el vínculo con el territorio y con los liderazgos. Y por eso la relación que uno puede ver de los votos triplicados del MPP, de la relación que va a tener la MIR1, que está más vinculada, ¿no?, y el Partido Comunista a los sindicatos, y después yendo a los otros grupos, digamos, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque va a mostrar las formas en las que el demos partidario se vincula. Y la pregunta es, ¿fue suficiente cuando en realidad llegó al piso de alguna manera, o mejor dicho, al piso en el cual las elecciones anteriores habían mostrado? No se superó el porcentaje, ¿sí?, que se esperaba. Y acá podemos tener distintas lecturas. Podemos tener lectura de las circunstancias, que se llama, ¿no? Entonces, bueno, 60.000 uruguayos se fueron del país, el frío, el fútbol, la apatía respecto a quienes ya lideraban dentro de la política, o lo que muchos estamos tratando de ver, y es qué importancia le da a la participación activa y no obligatoria la ciudadanía uruguaya. En qué medida las adhesiones, ¿sí?, que están muy convencidas por las formas partidarias, ¿sí?, de que el militante, sea del partido que sea, porque estamos politizados los uruguayos, entonces a vincularse. Sin embargo, por muchas razones estamos viendo de que, no solo por la encuesta que muestra que el sistema político y los partidos políticos no tienen la mayor adhesión o confianza, sino que está pasando los mundos de la vida por otro lugar. Claro, y ahí pensaba, Nelson, un poco, nos queda poco tiempo, pero digo, sí. el tema de las juventudes, ¿no? Porque digo, ¿qué tanto también tienen que ver las juventudes? Y pienso en esto de que mencionaba ahí la Corte Electoral, de que se han sacado menos credenciales, por ejemplo, en para poder participar en este periodo electoral. Sí, bien traes la pluralidad, no hay que ver la juventud, sino los distintos colectivos de jóvenes. Lo que queda claro que en todos esos colectivos que uno puede ver, son muy minoría los que están vinculados en las estructuras políticas. Entonces, la primera connotación es que yo el sábado 29 de la mañana hice un coloquio en torno, ¿no?, al Parlamento de la Unión Europea respecto al tema ambiente, cambio climático y democracia. Y ellos mismos decían que eran distintos sectores políticos de distintos partidos, somos minoritarios como juventud. Entonces, lo primero es que dentro de la juventud es el vínculo más estrecho en las estructuras, parece menor, y acá también hay que ver que sí parece ser mayor en los partidos históricos que en la izquierda en cuanto a su permanencia en estructuras en este momento. Segundo, que las formas de hacer política de la juventud pasan por otros lados, ¿no? Es decir, y por eso se adhieren a las formas de manifestación de los días fundamentales, como son el 8 de marzo, el 20 de mayo, el 25 de septiembre, a causas específicas, ¿no? A formas que los ligan con cuestiones muy concretas, y por otro, sus mundos de la vida están en las formas de la comunicación, en las redes, o están en otras formas que tiene distintas maneras de vincularse y de crear confianzas, vínculos y sentido de lo político. Y esto sí es importante, porque esa disociación que puede haber entre las formas políticas institucionales, y entonces ahí viene el por qué no se percibe que sacar la credencial es importante, porque en realidad no se ve, se ve importante votar o no votar, o en realidad el síntoma de lo que muchos dicen que
las formas de bienestar y de crisis generan muchas veces prescindencia en las formas institucionales de la representación. Entonces las formas de participación pueden ser diversas, pero sí hay que comenzar a atender estos fenómenos de la prescindencia, el ausentismo y la percepción. Mucha gente a mí me decía, llevé a mis hijos a votar porque era obligatorio y es importante, pero en familias militantes de izquierda o de partidos históricos, la percepción era de que muchos jóvenes no percibían la interna como algo fundamental. Obligados, ¿qué van a hacer? Más allá de que muchos no se registraron y se registraron a lo último, ¿no? Entonces, para cerrar, yo creo que están abiertos muchos escenarios y hay que tener mucho cuidado de hacer linealidades, tanto hacia octubre, que en la cual yo creo que la coalición gobernante juega al desgaste para que la diferencia sea lo menor posible. Y el Frente Amplio ha asumido de que la ética y la política también implica ver los juegos del poder que han buscado hacerle tantas trampas y zangadillas a la posibilidad de volver a un segundo ciclo progresista. Nelson Villarreal, su columna de filosofía y política aquí en De Fogón en Fogón. Nelson, mil gracias. Muy bien, gracias, Nelson. Por favor, espero que haya servido para poder ir abriendo. Sí, sigamos. Abrazo grande a ambos. Ahí está, pasó Nelson Villarreal aquí en De Fogón en Fogón. Nosotros no nos queda más tiempo.